Cuando Cristo regrese a la tierra por segunda vez, ¿qué clase de personas llevará consigo a la vida eterna? ¿A quienes se les concederá la ciudadanía celestial? Estas preguntas vamos a tratar de resolverlas en el día de hoy. Mis amados y amadas, bienvenidas nuevamente a nuestro programa Reflexiones Espirituales. Hoy vamos a abrir las Sagradas Escrituras para encontrar en ellas las respuestas que necesitamos con respecto a la vida eterna. Pero antes vamos a cerrar nuestros ojos para pedir al Espíritu Santo que nos dé la unción que necesitamos para discernir este misterio. Oremos. Querido Consolador, gloria a ti, Señor. Tú eres Dios, nuestro Consolador. Tú eres esa tercera persona que está con nosotros en nuestro medio, iluminando nuestras mentes, quebrantando nuestros corazones sobre Cristo, que es la roca. Señor, te pedimos en esta hora que tomes posesión de nosotros para que podamos entender lo que tú deseas que entendamos de las Sagradas Escrituras para nuestra salvación. Te lo rogamos, bendito Consolador, en el nombre de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, quiero invitarles a buscar en el libro de Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, los versículos 16 al 17. Vamos a ver cómo San Pablo presenta esta situación. A partir de cuándo San Pablo presenta esta situación de los redimidos y de cómo ellos llegarán a la vida eterna. Mira, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 nos dice de la siguiente manera: y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. De manera que San Pablo está aclarando esta situación a la iglesia de Tesalónica, porque ellos tenían el temor de que si llegasen a morir en su tiempo, no iban a poder entrar a la vida eterna, porque ellos pensaban que Cristo regresaría en su tiempo, de manera que si regresaba en su tiempo, los debería encontrar todavía vivos, de manera que si alguno de ellos moría en esa espera, ellos temían no ser salvos. Y San Pablo les está alertando, les está aclarando esta situación y les dice: los que murieron en Cristo, comienza él diciendo, ¿qué es eso de morir en Cristo? Morir en Cristo, mi amado, significa vivir en el pacto de Cristo, vivir en la obediencia a la ley de los 10 mandamientos. Vivir en Cristo significa una vida de santificación, una vida de consagración, ¿verdad? Eso, entre otras cosas, es morir en Cristo, manteniendo el pacto que se hizo. Nuestro pacto comienza a partir de ese instante que bajamos a las aguas del bautismo. Allí se confirma el pacto de lealtad, de fidelidad y de obediencia a Cristo. Hemos jurado no relacionarnos nuevamente con el mundo, sino que despreciar a todo lo que se relaciona con este mundo y guardarnos única y exclusivamente para Cristo. Sí, guardarnos única y exclusivamente como uso sagrado del Espíritu Santo en función tanto de nuestra salvación como de la salvación de las personas,
que nos rodean. Es una lucha constante contra nuestro hombre carnal que quiere imponerse sobre nuestro hombre espiritual. Es una lucha en la cual nosotros debemos mantenernos crucificados con Cristo, como dice San Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya yo, sino que vive Cristo en mí. Esas son las palabras del apóstol San Pablo. Crucificado con Cristo significa todo lo que hemos dicho anteriormente. Es una lucha contra nuestro hombre carnal y una lucha contra las corrientes de este mundo, contra los cultos idolátricos de este mundo, contra sus modas, contra sus costumbres, contra sus culturas. Todo eso encierra el vivir para Cristo y finalmente morir en Cristo. Morimos siendo fieles en Cristo en nuestra carrera cristiana. Y San Pablo dice que esos que murieron en Cristo, habiendo luchado, como hemos mencionado, resucitarán primero. Entonces San Pablo ya les está dando palabras de aliento. No importa que llegues a morir ahora, si has muerto en Cristo, vas a resucitar primero en la resurrección general. Vas a resucitar. Cuando Cristo regresa, entonces se operará la resurrección general y todos resucitarán allí, dice San Pablo. Que resucitarán primero. Quiere decir que hay una segunda resurrección, ¿verdad? Resucitarán primero. Después de esa resurrección primera, los que hayamos quedado vivos seremos llevados, seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Esas son las palabras del apóstol San Pablo. De manera que si nosotros que estamos vivos llegase a venir Jesús, nosotros juntamente con los que serán resucitados en esa ocasión de que Cristo aparece en las nubes de los cielos y diga: levantaos vosotros los que dormís en el polvo de la tierra, resucitarán. Sí, y nosotros que no hemos muerto, sino que estamos vivos, juntamente con ellos seremos arrebatados para encontrarnos con Cristo en las nubes de los cielos. Este texto echa por tierra lo del rapto secreto, porque aquí se nos dice que seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Es decir, el Señor debe estar allí en nuestra atmósfera, debe estar presente para encontrarnos con Él. Y así estaremos con el Señor para siempre. Con esas palabras de aliento, San Pablo estimulaba a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Ahora, el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan menciona este mismo caso de la siguiente manera. Capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Allí San Pablo entonces nos da un segundo dato, confirmando lo que dice San Pablo. Morir en Cristo significa mantenerse escrito en el libro de la vida. Eso es morir en Cristo. Y vivir en Cristo también. Mantenerse inscrito en el libro de la vida. ¿Qué significa vivir en Cristo? Vivir en Cristo es no ser inmundo. Inmundo tiene que ver con haberse involucrado con todos los aspectos de este mundo, como dijimos hace un momento. Hacer abominación es involucrarse con los cultos y los idolátricos de este mundo, involucrarse con el espiritismo, eso es abominación, involucrarse con el culto a los muertos, abominación. Y también abominación es hacer uso inadecuado de nuestro cuerpo. ¿A qué me puedo estar refiriendo? A
cuando nosotros violentamos el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Sí, estamos violentando nuestro cuerpo. Estamos en ese momento retirando a la persona del Espíritu Santo, que se supone nosotros somos el templo donde Él mora, pero cuando nosotros hacemos uso inadecuado de nuestro cuerpo, el Espíritu Santo se retira de nosotros y en nosotros habita entonces es Satanás y cualquiera de sus demonios habita en nosotros. Eso, en ese instante nos convertimos en algo abominable. Sí. Y mentira, ¿verdad? Que hace abominación y mentira. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, pero nos involucramos con los cultos idolátricos de este mundo, estamos mintiendo. Nos estamos llamando cristianos, pero realmente nosotros somos mundanos. Nos estamos diciendo que nos hemos guardado para Cristo, pero resulta que nosotros realmente nos estamos ofrendando a Satanás en esas ocasiones en que nos unimos al mundo en sus cultos idolátricos, cualquiera que fuere, mi amado. Entonces nosotros estamos diciendo mentira. Hay mentira en nuestras bocas. Y si hay mentira en nuestras bocas, no podemos ser parte de los 144,000, porque la Biblia nos dice que los 144,000 no se han involucrado con las diferentes culturas de este mundo. Sí, en sus bocas no fue hallado engaño, y el engaño radica allí. Llamándonos cristianos o llamándonos pueblo de Dios, estamos involucrados con los afanes y con los diferentes cultos de este mundo. Todo en este mundo está remitido a un culto, amado. Todo sin excepción. El carnaval está remitido a un culto. El Halloween está remitido a un culto. La Navidad está remitida a un culto. Sí, la glotonería está remitida a un culto, etcétera. Todo está remitido a un culto. Por eso es que el Señor estableció en la antigüedad un pueblo que debía ser santo, o sea, apartado de todas las cosas de este mundo. Era apartado, estaba dedicado única y exclusivamente a Jehová Dios. Sí, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes van a entrar a la vida eterna? Aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si todos nacemos en el libro de la vida, pero de nosotros depende si nos mantenemos allí o somos sacados del libro de la vida y anotados nuestros nombres en el libro de la muerte. ¿Qué otra cosa podemos decir al respecto? Mantenerse inscrito en el libro de la vida y del Cordero requiere una lucha constante en nosotros, contra nosotros mismos. Sí, amado, mantenerse inscritos en el libro de la vida no solamente es bautizarse y hacer pacto con Cristo, sino que tú tienes que mantener ese pacto del bautismo, tienes que mantener ese juramento de fidelidad a Cristo. Ese es el bautismo, es un juramento de pacto. Y hay que mantenerlo vigente día tras día. Día tras día debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Día tras día debemos confesarlos para que nuestros pecados no contaminen el santuario celestial. Y en este caso, mi amado, que estamos viviendo en el día de expiación que comenzó cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, comenzó el día de expiación. Eso significa que ya no hay acumulación de pecados en el santuario celestial, porque Cristo no está en el lugar santo, está en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo el sacerdote entraba para purificar, como dice el libro de Daniel 8:14. Y al final de las 2300 tardes y mañana el santuario será purificado.
Eso significa que el santuario ya fue purificado en 1844 cuando terminaron las 2300 tardes y mañanas y comenzó limpio para nuestra parte final de la historia de este mundo, para nuestra dispensación. De manera que cada día nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados para que Cristo los borre, porque el santuario debe permanecer limpio, porque es día de expiación. No hay acumulación de pecados en el santuario celestial desde esa fecha, mi amado. De esa manera nosotros mantenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Sí, porque al renunciar al mundo, al asegurarnos a través del arrepentimiento, a través de la confesión y a través de poner nuestra confianza en Cristo, nosotros nos aseguramos que nuestro nombre permanece escrito allí en el libro de la vida. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículos 18 al 20, Isaías nos dice a quienes se les concederá la ciudadanía celestial. Nota cómo dice el profeta Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así nos dice, mi amado y amada, el profeta Isaías. Venid y estemos a cuenta. ¿Qué significa eso de estar a cuenta? Arreglemos nuestras diferencias, dice Jehová a nosotros. Arreglemos nuestras diferencias. Arreglemos esta situación de estar separados. Arreglemos esta situación de que haya un abismo entre ti y mí, dice Jehová. Y la única forma es reconciliarnos con Él. Eso significa arreglemos esta situación, ¿verdad? Arreglemos esta cuenta. Estemos a cuenta, dice Jehová, armonicémonos. ¿Y cómo nos vamos a armonizar? No podemos armonizarnos estando en rebelión, amado. A rebelión significa transgresión de la ley de los 10 mandamientos. Nosotros no podemos esperar ser recibidos en las mansiones celestiales estando en transgresión contra la ley de los 10 mandamientos, porque eso significa que estamos en rebelión todavía. Recordemos que Adán y Eva fueron echados del Edén por haber violentado la ley. Así es, amado. Satanás fue expulsado del cielo por haber violentado la ley. Los demonios que le acompañaron fueron echados del cielo por haber violentado la ley. Pregunto, ¿qué te hace pensar que tú puedes entrar a las mansiones celestiales, entrar a la vida eterna en rebelión abierta contra Dios a través de la no observancia de la ley de los 10 mandamientos? ¿Quién te ha enseñado esa mentira? Sí, amado, hay que preguntarse eso. ¿Quién te ha enseñado ese error? ¿Con qué finalidad lo ha hecho? Y tú has depositado tu fe sobre esa persona o personas o congregación o instituciones religiosas que te han enseñado de esa manera que tú puedes entrar a la vida eterna siendo un rebelde, que tú puedes entrar a la vida eterna violentando el 7º mandamiento, el 4º mandamiento, el 8º mandamiento, el 1º, el 2º, el 3º, todos los mandamientos. No importa que tú violentes los mandamientos, porque al final Cristo los cumplió y además también los clavó en la cruz. Cristo abolió eso. No hay por qué cumplir los mandamientos. Qué error tan grande, qué mentira tan grande, qué engaño tan enorme, amado, en el cual puedes estar creyendo. Y me refiero no solamente a una corriente o alguna denominación específica, sino a todas las denominaciones cristianas sin excepción. Algunos creen que por guardar el 4º mandamiento pueden violentar el 1º y el 2º mandamiento en los meses de diciembre, cuando se unen al culto pagano de la Navidad, o se unen al Halloween,
o se unen en cualquier culto de cualquier cultura del mundo. Algunos piensan que en aquellos lugares donde están las tribus primitivas, que todavía mantienen entre ellos aquellas costumbres antiguas, ancestrales, donde se marcan el cuerpo, donde se pintan, donde se ofrendan a sus dioses paganos, si ahora se llama cristiano, puede continuar con aquellos ritos paganos de sus tribus primitivas. No, amado, eso es un error. No te engañes a ti mismo. Guardarse para Cristo, morir en Cristo significa, repito, desprenderse de todos esos aspectos culturales en los cuales hayamos nacido. La cultura de Cristo es diferente. Cristo estableció una cultura y debemos vivir en esa cultura. Muy bien, el libro de San Mateo nos dice lo siguiente, mira, San Mateo 7:21 nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Cristo cuando estuvo en nuestro medio. Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Qué significa eso? No todo el que dice que ha hecho pacto conmigo. No todo el que dice que se ha bautizado. No aquel que dice que pertenece a una denominación religiosa cristiana, entre comillas, va a entrar al reino de los cielos. No. Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No todo el que hace milagros va a entrar al reino de los cielos. No todo el que predique va a entrar al reino de los cielos. Amado, no todo el que transmita predicaciones por YouTube va a entrar al reino de los cielos. No, amado. No. Para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad de Cristo. Y la voluntad de Cristo es la voluntad de Dios, de Jehová Dios. Sí, ¿cuál es su voluntad? ¿Verdad? Vamos a ver cuál es su voluntad. Apocalipsis 14:12 nos dice el apóstol San Pablo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que guardan los mandamientos de la deidad, los que guardan los mandamientos de Cristo, los que guardan los mandamientos del Padre, los mandamientos del Espíritu Santo. En esto perseveran los santos, en guardar los 10 mandamientos y mantenerse en la fe de Jesús. En la fe de Jesús, en la doctrina de Jesús, en las motivaciones de Jesús, en la consagración de Jesús. Sí, significa la fe de Jesús. En una vida impecable, Cristo no se contaminó con las culturas de este mundo, amado. Él rechazó las culturas de este mundo. Él rechazó las culturas helénicas que se habían establecido en su pueblo, en Israel. Él rechazó eso. Y por eso buscaron destruirlo desde el comienzo y finalmente lo llevaron al Gólgota, porque Cristo rechazó la cultura judía en la cual había caído. La cultura helenista se había introducido en la cultura hebrea. Había contaminado a la religión hebrea, la religión establecida por Jehová Dios. Sí, Cristo se mantuvo alejado de esa cultura, tratando por todos los medios de desempolvar los antiguos hitos, desempolvar los antiguos caminos que conducían a la salvación. Esa fue la labor de Cristo en esta tierra. Enseñar a la humanidad cómo era la verdadera religión que había sido sepultada bajo la cultura de los griegos. Sí. Los que guardan los mandamientos de Dios, esos son lo que dice San Juan,
más atrás cuando dijimos, el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Juan 14, 21. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad del Padre? El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que realmente me ama. El que no guarda los mandamientos de Cristo no ama a Cristo. Es un mentiroso, se está llamando cristiano porque cristiano proviene de Cristo. Andar conforme a Cristo significa cristiano. Entonces no ama a Cristo porque no guarda sus mandamientos. Y sus mandamientos, mi amado, son 10. Son 10 mandamientos, no son 2, ni 8, ni 7, ni 6. Son 10 mandamientos completos que están en el Antiguo Testamento y son referidos múltiples veces en el Nuevo Testamento. De manera que a quienes no se les dará la vida eterna, esa es otra pregunta interesante. Y aquí debemos hacernos la siguiente interrogación. Cuando Cristo dijo, uno de vosotros me va a entregar, y los discípulos preguntaron, ¿seré yo maestro? ¿Verdad? Entonces, este seré yo maestro, podemos aplicárnoslo a nosotros. A quienes no se les concederá la vida eterna, ¿seré a mí maestro? ¿A mí no se me concederá la vida eterna, maestro? Mira como dice Apocalipsis 22:15. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. ¿Dónde estarán afuera? ¿Quiénes van a estar afuera? Los perros. Recordando que los perros son para que devoren las carnes de los que no serán salvos. Por eso es que los perros van a estar afuera. Recordando aquella ocasión de la reina Jezabel, que fue devorada por un perro. Asimismo, los que no se mantienen en pacto con Cristo, los que no mueren en Cristo, los que no viven en Cristo, serán devorados por los perros. ¿Y quiénes son esos? Los hechiceros, los que hacen conversaciones con los brujos, los que se dejan marcar por la cultura de los chamanes. Sí, aún llamándose cristianos, se involucran con los cultos de los chamanes. Sí, y los disolutos. ¿Quiénes son los disolutos? Los que se complacen en las orgías. Sí. Y los homicidas son los que planifican el mal para sus prójimos, los que agreden a sus prójimos, los que le quitan la vida a sus prójimos, los que se confabulan para arrebatar el bienestar a su prójimo, son homicidas. Y allí están incluidos gobiernos, líderes religiosos y políticos. Son homicidas. Y los idólatras, mis amados, son aquellos que se unen al culto de la Navidad. Los idólatras son aquellos que se unen al culto satanista. Sí, y otros cultos más, pero estos son los que resultan ser más relevantes. El culto a San Nicolás, el culto a Hollywood, el culto a los muertos, en términos generales, todos los cultos y de las culturas diferentes, cualquiera que fuere, sus cultos están relacionados con los muertos. Y cualquiera que ama y hace mentira, cuando tú te involucras con todas estas cosas, tú amas a la mentira y tratas de defenderla y justificarla porque tú la amas, no quieres desprenderte de eso. Y como amas todos estos cultos, eres un mentiroso, amas a la mentira. Sí, amado.
Cristo nos dice, venid y estemos a cuenta, resolvamos este problema. Yo quiero limpiarte. Si tus pecados y tus transgresiones fueron como la grana, rojos como el carmesí, yo te haré blanco, te daré unas vestiduras blancas, con las cuales podrás entrar a la vida eterna. Mi amado, la pregunta es la siguiente: ¿seguirás andando en tus propios caminos, en tus propios conceptos errados, en esta parte final de la historia del mundo, cuando nosotros sabemos que se está verificando sobre nosotros un proceso de sellamiento, que se está verificando sobre nosotros un proceso de juicio investigativo? Sí, amado, sobre nosotros que estamos vivos es que se está llevando a cabo ese proceso. No cuando muramos. Cuando muramos debimos haber muerto en Cristo. Es decir, debimos haber muerto sellados si llegásemos a morir. Amado y amada, espero que esta reflexión te ayude en tu crecimiento espiritual y también te confirme en el pacto. Te envío un gran abrazo.